Pues como habíamos quedado el día de hoy, voy a tratar de resumir lo más posible cómo está la situación en este momento en Siria. Siempre he comentado que las fuentes de información están condicionadas a quién las dice, quién le paga a quien las dice y cuáles son los intereses de los que le pagan a quien los dice. Entonces, yo he tratado de recapitular información que he recibido de CNN en español, CNN en inglés, Euronews, la cadena noticiosa de Alemania, ciertamente información desde aquí de México, del periódico, etcétera, más mi misma experiencia de lo que he estudiado y de lo que he visto con ustedes a través de los últimos 2 años. Entonces empezaré por decir e insistir en que lo que está pasando en Siria es un hecho que está combinando los intereses de absolutamente todas las grandes potencias del mundo actuales. Porque no podemos dejar de lado que aunque no aparece realmente mucho China, también está vinculada por su relación tan estrecha con Rusia. Entonces, vamos a hablar primero de que Rusia e Irán, que fueron los dos países que siempre apoyaron al dictador Al-Assad desde que subió al poder en el año 2000, cuando murió su padre, en este momento ambos países, ambas potencias, han sufrido reveses muy grandes por su involucramiento en actividades bélicas en otros lugares. No podemos dejar de lado, aunque se hable de la guerra entre Rusia y Ucrania, no es una guerra, es una invasión voluntariosa de Putin contra el país que es Ucrania. Por otro lado está Irán, que nos guste o no, su intención era destruir a Israel, para lo cual apoyó simultáneamente a 7 diferentes fuerzas. Por un lado a las Hamas, a Hezbollah, a Siria en Al-Qaeda, al mismo Irán con misiles que envió, a Yemen, a Cisjordania, que forma parte, que es otra parte palestina, y al Líbano. Entonces, esas 7 fuerzas, que nos guste o no, porque además la manera en que se expresa la información internacional es los frentes que Israel tiene contra 7, es al revés. Israel no inició la guerra contra Hamas, ni contra Hezbollah, ni contra Yemen, etc. Todos esos 7 fuerzas, movimientos terroristas o no, el hecho es que sus recursos venían de Irán. Y casualmente también Irán se involucró en un momento dado atacando directamente a Israel y recibiendo un ataque de Israel que afectó en una medida importante determinadas áreas de interés militar para Irán. Por otro lado, repito, la participación de Rusia en su desmedido interés de acabar con Ucrania, lo que ha llevado es a que Rusia pierda recursos de toda índole, porque si pensó que iba a acabar con el problema en tal vez 3 meses, lleva 3 años casi, y no hay manera de que pueda acabar con el deseo de los ucranianos de seguir subsistiendo, sobreviviendo en forma decente y digna. Entonces están esas dos potencias que apoyaban a Al-Assad y que al ver mermada su fuerza tuvieron que dejar de apoyarle en la medida en que lo hicieron durante más de 20 años. Pero simultáneamente se había dado, como lo dije el lunes de hace 10 días, que
había otras fuerzas que habían estado participando en Siria y que no podemos olvidar, como lo es el movimiento de Al-Qaeda, que es un movimiento terrorista yihadista, que es el ISIS, que ahora se llama Estado Islámico, y que en un momento dado perdió poder, creo que fue en el 2015, 2017, cuando hubo una intervención de Estados Unidos apoyando, se supone que junto con Turquía, para terminar con la presencia de movimientos yihadistas en Siria. La realidad es que en este momento Turquía está muy fuerte dentro de Siria. Primero, porque precisamente fue Turquía la que apoyó al movimiento de este señor cuyo apodo era Al-Jolani cuando pertenecía a Al-Qaeda y que en un momento dado decide retirarse del movimiento terrorista, considerar que debe haber un movimiento islamista que es diferente porque es más moderado, pluralista, y entonces es el que logra, ya dejando de ser forma de Al-Qaeda y que adopta su nombre real, que es Ahmed Hussein al-Chara, que tiene 42 años, logra en alguna medida con apoyo de Turquía, aunque nunca ha quedado claro cuál ha sido, llegar a Damasco y posesionarse de Damasco, tratando de que los sirios no manifiesten su alegría y su satisfacción de que cayó al-Assad con tiros, con disparos, sino con manifestaciones de otra índole de alegría, repartir dulces, etc. Lo que pasa en este momento es que por un lado Turquía tiene un serio conflicto con los kurdos, del que ya he hablado muchas veces, y entonces al atacar a Al-Assad por un lado apoyando a rebeldes, al mismo tiempo quiso deshacerse de las fuerzas kurdas sirias que están muy bien organizadas, lo cual indica que hay una posibilidad de que haya una confrontación porque Estados Unidos, por su lado, había apoyado a los kurdos. Me voy a quedar aquí como primera parte de lo que voy a hablar hoy para que no se me acabe el tiempo y me corten, y entonces enseguida voy a grabar la segunda parte. ¿Les parece?